Vamos a remontar en el tiempo y ver rápidamente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, hace más de 2000 años, más ya de 2000 años, vino Jesús, ¿ya? Y durante estos 30 años, 33 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, o sea, el único propósito, el único objetivo era venir y morir en la cruz. No era otro. Él no vino a ver la posibilidad de que el hombre se pudiera salvar por sí mismo. Él no vino a ver la posibilidad de, wow, a lo mejor existe una forma en que esta gente reaccione y pueda llegar otra vez a tener comunión. No, él siempre vino a salvar lo que se había perdido, vino a morir por cada uno de nosotros. Y nosotros el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes? Que estuvimos mirando ahí la entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy día quiero hacer un recuento muy rápido de los eventos que llevan a Jesús hasta el día en donde Él va a compartir la Pascua y luego va a establecer ese nuevo pacto para que sea ese en el cual el hombre, a través de ese pacto, a través de la obra de Cristo Jesús, y vamos a ver eso, pueda tener otra vez comunión con Dios. Entonces, ¿se acuerdan? Empezamos la semana pasada o el domingo pasado mirando que Jesús estuvo en una fiesta, ¿verdad? En la casa ahí de este leproso, que había sido leproso, y fue ungido con aceite, y Judas estaba ahí, y Judas dijo, ¿para qué gastan eso? Mejor lo hubiéramos vendido. Y después de ese evento, el Señor Jesucristo al día siguiente, miramos nosotros que entró a Jerusalén. ¿Ya? Sábado, el domingo, Jesús entra a Jerusalén. Y en este tiempo estaban ya preparándose y alistándose para la Pascua. La Pascua era algo que se comenzaba a preparar un mes antes. La gente comenzaban a purificar, se comenzaban a poner, por llamarlo así, en forma para esa fiesta y para todo el tiempo que venía. Y entonces mucha gente llegó y dijimos que había más de 2,5 millones de personas en Jerusalén en ese tiempo, porque se sacrificaban 250,000 corderos en la fiesta. Cordero podía ser comido mínimo 10, máximo 20 personas. Entonces ahí estaba todo ese montón de gente y Jesús baja, la gente grita Hosana y Jesús entra a Jerusalén, mira, observa todo lo que estaba pasando en el templo, especialmente en el patio en donde habían montado el negocio estos saduceos, y se fue, salió del templo. Y el día lunes el Señor regresa y da vuelta las mesas que estaba ahí, porque el negocio estaba ahí. Y el Señor dice, ustedes han convertido mi casa ya y en cueva de ladrones y negocios y todo lo demás, y el Señor Jesús purifica el templo por segunda vez. Lo hizo al comienzo de su ministerio en Juan, en el capítulo 2, y lo vuelve a hacer el Señor aquí, Marcos 11:15. De ahí el Señor entra en ese proceso en el que la gente se reúne y quiere ver a Jesús. Dice que habían unos griegos que vienen a Jesús. Todo esto está ocurriendo el lunes. Vienen estos griegos y quieren hablar con Jesús, hablan con Jesús. Jesús seca la higuera. Le dice, maldita serás. Después cuando regresan el martes se dan cuenta de que la higuera se había secado.
Pero en ese intertanto los fariseos interrogaban a Jesús y le preguntaban, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién eres tú? Y ahí Jesús le da la respuesta de que si ellos dicen que si el bautismo de Juan era de Dios o no, o de los hombres, él les iba a responder. Y ellos dijeron, no sabemos, entonces no les voy a responder. De ahí nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí con los discípulos y llega el martes, después de haber estado con los fariseos, dice que el Señor sale y sube al monte de los olivos y los discípulos le preguntan, mira, esta obra, el templo, ¿ya? Precioso, increíble que Herodes estaba remodelando y que todavía no se había terminado la remodelación. La remodelación terminó 3 años antes de que el templo fuera destruido, en el año 70. Imagínense. Y Jesús viene y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y les comienza a hablar ahí en Mateo 24 acerca del tiempo del fin, tiempo de la tribulación y todo lo que iba a ocurrir, a ocurrir. Después el Señor le dice a los discípulos, después de haber terminado ahí, le dice, vayan y preparen la Pascua. Entonces el Señor envía a 2 discípulos para que fueran a un lugar, ahí a preparar la Pascua, para que todos llegaran ahí a ese lugar. La Pascua era un lugar, una fiesta íntima, familiar. Ahí la gente no se iba, no, yo me voy a la casa del vecino. No, ahí era familia. La familia se reunía. Y Jesús quiso pasar ese momento con su familia. Y su familia eran los discípulos. Esa era su familia. A pesar de que la familia lo iba a dejar, a pesar de que la familia lo iba a traicionar, a pesar de que la familia lo iba a negar, esa era su familia. Entonces el Señor manda a Pedro, Juan y Diego, no, porque Diego todavía no estaba, lo mandó a preparar la Pascua. Allí ellos estuvieron y tenían que arreglar todo. La comida de la Pascua era algo muy interesante. ¿Se acuerdan? Una vez lo hicimos. Un año de esto lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a comer la Pascua aquí. ¿Cómo se hacía en ese tiempo? Y es ahí donde el Señor Jesucristo está con los discípulos y vamos a ver este evento en esta noche. Pero luego que termina ese evento de la Pascua, ya tarde, acuérdense, la Pascua comenzaba el día antes, o sea, en la tarde, a las 6 de la tarde del día siguiente, y al próximo día es donde se hacía el sacrificio. ¿Ya? Y es en ese tiempo que Jesús va a ser sacrificado. Entonces estamos hablando de las últimas 12 horas de Jesús, antes de ir a la cruz. Y ahí el Señor Jesús termina de comer, cantan el himno, ya los himnos que ellos cantaban, ya Salmos 113 al 118, y se fue al monte, bajó, pasó ahí por el valle, por el de Cedrón, y llegó ahí a ese lugar, ¿ya? Del Getsemaní, ahí abajo del monte de los olivos. Ahí es donde él estuvo y ahí él oró esa oración, ¿se acuerdan? Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez que lo hizo 3 veces, ya estaba listo. ¡Pum! Ahí viene el que me entrega. Y se preparó, fue tomado, fue apresado, fue llevado a la casa de Anás, luego fue llevado a la casa de Caifás, luego fue llevado a donde los romanos, luego fue llevado a donde Herodes, luego fue llevado otra vez donde Pilatos, y luego fue llevado a la cruz. Y murió, crucificado. Pero todo esto tiene un sentido. No era nada así, casualidad, todo esto era parte de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Después, muy rápido, entre las 5 y las 6 de la tarde del día siguiente, Jesús fue bajado y fue enterrado. Ahí, muy cerca del mismo lugar donde había sido crucificado. De hecho, desde la tumba se puede ver el lugar de la calavera, donde estaba Jesús, crucificado. Fue tomado y fue llevado, ¿se acuerdan? Por José de Arimatea, ya, Nicodemo, estos que salieron de ser de la secreta y pasaron ya a ser públicos, seguidores de Jesús. Y enterraron a Jesús. Y ahí quedó Jesús, enterrado, ¿ya? Puesto ahí en esa cueva, en ese hoyo, ahí con esa piedra, esperando el domingo. ¿Quieres saber lo que va a pasar el domingo?
entonces venga el domingo, ¿ya? Pero todo esto estaba ya dentro del plan de Dios, del plan de Dios. Nosotros vamos a dirigirnos a Lucas. Esto así muy resumido es, más que resumido yo creo. Pueden leer ustedes ahí desde el capítulo 21 de Mateo, después usted en su casa en adelante, o del capítulo 11 de Marcos, que Marcos es el que más nos marca los tiempos. ¿Ya? Puede leer todo esto que yo les acabo de decir. Ahí está todo. Y lo mismo en Lucas del capítulo 19. Ahí usted va y hace un estudio profundo de los eventos que se van desarrollando durante esa última semana de Jesús. Pero aquí en Lucas, en capítulo 22, ya estamos cerca de las horas antes de que Jesús va a ir a la cruz. En el versículo del 1 al 6 de Lucas 22 hay un complot ahí ya para matar a Jesús. Y fíjate, dice, identifica en el versículo 1 que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Indistintamente, lo que al final terminó siendo dos fiestas, en realidad terminó siendo una sola. Y los panes sin levadura es el día siguiente, después de la Pascua, el 15, y va hasta el 21 del mes de Nisan, marzo-abril. Pero la Pascua es el 14, luna llena, ¿miraron? Luna llena. Ahí está. Y dice aquí que llegó esta fiesta y se estaban preparando y los principales sacerdotes, los escribas, ya o sea el Sanedrín, comienzan a buscar la forma de matarle. Ya dijimos ya que lo que gatilló todo esto fue la muerte y la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11. ¿Se acuerdan el domingo? Entonces dijeron, esto ya no puede ser. Imagínense ya toda la gente viniendo y gritando por él, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gritando salmos mesiánicos. Entonces, como ellos tenían miedo al pueblo, dice que Satanás entró en Judas, el Iscariote, por sobrenombre, y era uno de los 12. Y este hombre fue el que les dice a ellos, yo se los voy a entregar por un precio, un precio que ya estaba establecido, ¿ya? En el libro de Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13, ahí está la cantidad de dinero, ¿ya? Ahí es donde tiene sentido. Jesús es siervo de todo. Si os parece bien, dice Zacarías, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es lo que le dieron después a Judas. Ahora, la pregunta es de dónde estos sacerdotes sacaron el dinero. No creo que lo hayan sacado de su bolsillo. En ese tiempo los sacerdotes tenían dinero para comprar ovejas para sacrificio. Y es lo más probable que de ese dinero es que ellos pagaron a Judas. En realidad lo que estaban comprando era un cordero. Era Jesús. He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Entonces aquí están en todos estos preparativos y en el versículo 7 del capítulo 22 ya el Señor va a instituir esta cena en este tiempo. Llegó el día de los panes sin levadura, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Acuérdense, la Pascua era la fiesta que daba inicio al año religioso del pueblo de Israel, la primera fiesta. Desde Éxodo, ¿ya? En adelante, Éxodo 12, se establece eso. Y Dios le dice, esta es la fiesta, esto es lo que va a marcar el inicio de tu tiempo religioso, con una liberación. No puede haber un nuevo comienzo si no hay una liberación. No puede. Mientras realmente no exista liberación, no va a haber un nuevo comienzo. Y por eso vino Cristo, a darles este nuevo comienzo. Y va a llegar este día, dice, de los panes sin levadura o la Pascua. Y ahí es donde Jesús manda, nos dice verso 8 de Lucas 22, a Pedro y a Juan, diciendo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos.
El aposento alto era un lugar como estos dos, este y el local. Era más o menos. No era un lugar muy grande. ¿Ya? No era un lugar muy grande. Así que imagínense que estuviéramos aquí ahora en el aposento alto. ¿Ya? Ahora, no piense que estaba ahí como en un tercer piso, no. Estaba ahí, una montañita ahí. ¿Ya? Es donde ellos se reunieron. Y tuvieron que llegar los discípulos, limpiar todo, dejar todo preparado de acuerdo a las instrucciones que estaban en el libro de Éxodo para que cuando se viniera a hacer la Pascua y vinieran los discípulos, llegara la familia, estuviera todo listo. Todo listo. Hierbas amargas, los huevos duros, todo lo que implica eso. ¿Ya? Los panes, los 3 pedazos de pan y el del centro partido, todo eso era parte de lo que ellos hacían. Y esto es lo que ellos iban a estar preparando. Entonces, ellos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que lo preparemos? ¿Ya? Y ahí el Señor les da la indicación aquí. Dígale a este señor, a este hombre, ¿ya? Que lleva un cántaro con agua. O sea, usted pensará, pero qué, digamos, característica es esta para ubicar a este hombre. Es que era en ese tiempo, lo más común era de que las mujeres llevaran los cántaros, no los hombres. Entonces era muy fácil distinguir el que lleva el cántaro. Vea, este es el único, a este sigamos, ese debe ser. Y a este el Señor Jesús ya había dejado todo listo para que Él les pasara el lugar, para que los discípulos llegaran ahí y prepararan todo. Entonces dice el maestro, les dicen ellos, el maestro está preguntando dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces aquí le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y lo hallaron como estaba, como se había dicho, dice, y prepararon la Pascua. Entonces aquí están estos discípulos durante esta fecha, esperando comer la Pascua. Pero ninguno de ellos hasta este punto entiende lo que va a ocurrir. Hasta este punto ninguno entiende que Jesús en pocas horas va a morir. ¿Se acuerdan? En Lucas 9:51 Jesús dijo que puso su rostro para ir a Jerusalén. Durante estas 6 o 8 meses que dura el viaje, de acuerdo al relato de Lucas, el rostro de Jesús estaba puesto para ir a Jerusalén a morir. Y Jesús se los dice a ellos. Aunque a lo mejor ellos no lo entendieron. No lo entendieron completamente, de hecho. Se rehusaban a creer eso. Entonces aquí el Señor manda a estos hombres a preparar todo esto y era como una fiesta más, como una Pascua más. No había nada diferente y vamos a ver que el Señor le va a dar algo totalmente diferente a todo esto. Le va a dar un significado eterno. Va a hablar de un nuevo pacto que va a ser establecido en pocas horas y que tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús, con su sangre. Entonces aquí están estos hombres esperando la fiesta, listos aquí ya, y nuestro Señor Jesucristo va a comenzar a darles a ellos instrucciones y les va a mostrar. En la noche de la Pascua generalmente ellos comían pan sin levadura. Pan sin levadura, por 2 razones, una práctica y la otra tiene que ver con una razón, ¿ya? Que es el hecho de que Jesús, ¿ya?, es sin pecado. La levadura representa el pecado. La razón práctica fue porque ellos iban a salir de Egipto y no iban a tener tiempo para poner el pan y hacerlo subir. Entonces lo práctico era cocinar el pan rápido y sin levadura, como estaba, y quedaba algo plano, sin levadura. Por eso se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? ¿Quién cree? Qué fácil, qué sencillo, era por eso. Pero también la levadura es un tipo de pecado. Y si Cristo es nuestra Pascua, entonces Él no puede ser, no puede haber pecado en Él. No puede. Entonces ahí está el simbolismo de esto. Entonces ellos comían aquí y
esta Pascua sin levadura, no había levadura. De hecho, preparaban todo para que los niños buscaran levadura, ¿verdad? Y cuando la encontraban, se les daba un premio para sacarla. Dejaban intencionalmente levadura para eso. Como si ahora yo dijera, ve, aquí hay levadura, búsquenla, y el que la encuentre se va a ganar un iPhone. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo se ganaba un hueso con carne, tome, ahí tiene. ¿Ya? Pero algo le daba, era la connotación que esto tenía. ¿Ya? Entonces, no había levadura porque no había pecado, y Cristo es nuestra Pascua, no hay pecado en él. Ponían estos panes, uno de los panes que guardaban era un pan roto, ¿ya? Que estaba partido, y este es el que Jesús va a tomar y se los va a dar a los discípulos. Esto es lo que el Señor les va a enseñar a ellos. Estos panes escondidos, envueltos ahí. Ahora, dice aquí que había dado gracias. Más adelante dice, y fue y dio gracias y lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La mesa o la pieza que Jesús tomó de pan era esta pieza que estaba ahí, la del medio. Fíjense en el verso 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa, o sea, se reclinó, porque las mesas en ese tiempo eran a nivel prácticamente del piso. En un cojín, en algo, se reclinó, ¿ya? Y se puso ahí con los apóstoles y vea lo que les dice. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ya les está diciendo lo que va a venir, pero otra vez ellos estaban, como que ellos más bien estaban preocupados de quién era el mayor. De eso estaban preocupados. Y de hecho, momentos antes de ir a la cruz, los discípulos estaban peleándose por eso. ¿Quién era el mayor? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo dice, estoy deseoso de poder estar con ustedes y compartir esto. No es que Él les estaba diciendo adiós, pero llegó el tiempo, es lo que les estaba diciendo. O sea, este es el tiempo por el cual yo vine. Por eso he deseado con ustedes ya comer esta Pascua. Imagínense, 3 años y medio llevaba con ellos y aquí comienza. ¿Ya? Este no es el fin, sino que este es el comienzo del principio. De aquí en adelante realmente nuevo, todo nuevo. Dice en el verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea, no va a volver a comer eso, la Pascua, hasta que se establezca el reino de Dios. Dice el verso 17, y habiendo tomado la copa, los judíos tenían 4 copas en esta ceremonia, y esta es la primera. ¿Ya? Tomaron la copa de vino, ¿ya? Recordaban las promesas que el Señor les había dado a ellos, y ellos decían, ¿ya? Y daban gracias. ¿De qué es lo que ellos daban gracias? Que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Yo los he sacado debajo de las cargas de los egipcios. Es que decía lo que tenía que decir el líder de la familia. Cuando ellos iban a tomar esto. Aquí. La famosa copa de la santificación, la primera. Entonces Jesús tomó esta copa, la dio gracias, tomad de esto y dice repartirlo entre vosotros. Hoy día eso no se puede hacer. ¿Ya? Mucha gente no lo recibiría. La tomo yo, se la paso a usted. Entre los 2 primeros usted le va buscando la vuelta al vaso. Pero ya si son 12, 20, 30, 40, ¿ya? Increíble. ¿Ya? Pero hoy día no se vería a lo mejor como dirían higiénico. ¿Pero usted tomaría del vaso de Jesús? Yo creo que sí. Ay, no, Jesús, no puedo. Vaya, sírveme en otra y que sea otro líquido. ¿Ya? Y aquí la idea es tener esa comunión con el Señor. ¿Ya? No hay nada de malo en Él, no hay nada de sucio en Él. Podemos tener esa libertad de poder
venir libremente donde Él y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y todo lo que Él tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor. ¿Ya? Lo mejor. Dios no nos va a traspasar bacterias o virus, ¿ya?, que son tan de moda. Y dijo, tomad de esto, repártanlo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Otra vez, hasta el reino. Ya no iba a tomar más. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, otra vez, pongámonos ahí en el ambiente. No había luz, como ahora, sino esos lámparas, ¿ya? ¿Se acuerdan? Creo que las mujeres hicieron un retiro, o no sé si fue aquí o en Guatemala, ¿verdad?, con lamparitas, ¿ya?, que se ponían ahí con aceite y una mecha y ya, es lo que hacían. Y esa era la luz. Así que era algo como, diría, muy romántico alguien, ¿ya? Una cena bajo velas, pero bueno, era bajo lámparas. Pero aquí imagínense el Señor Jesús, en este momento en donde Él está, toma este pan y les dice a ellos, lo partió y este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Ahora, aquí es importante lo que el Señor le está diciendo a ellos. Y lo vamos a ver eso en un momento. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces Jesús toma dos elementos, ¿ya?, de aquí, el pan y el vino. El pan y el vino. El vino es uva, ¿ya?, ¿cómo diríamos? Exprimida, ¿ya? Y el pan es, ¿qué es lo que es el pan? ¿Qué es lo que es el trigo? ¿Cómo hacen el trigo? También lo rompen, lo muelen para que pueda salir pan. Entonces Jesús está diciendo, esto es lo que es. Grano molido. Yo soy el pan, yo voy a ser molido en poco tiempo. Y luego, para que el pan realmente pueda ser pan, tiene que ir al horno, para que pueda tener sentido y pueda comérselo. Porque se puede ver muy lindo ahí, pero si está crudo, ¿qué se lo va a comer? Bueno, Jesús está diciendo, yo soy ese pan y voy a pasar por ese horno para que realmente tenga sentido. Todo esto que yo estoy diciéndoles a ustedes, Jesús iba a pasar por eso. Pero también es este vino, estas uvas aplastadas, exprimidas, estrujadas, ¿ya? Y es lo que el Señor iba a pasar. Iba a ser totalmente estrujado, exprimido por los líderes, por los romanos, a través de las golpizas que le iban a dar. Su sangre iba a ser derramada. Jesús iba a ser completamente aplastado. Tanto así que de su costado salió agua y sangre, dice Juan. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo, en la Pascua, o lo que nosotros llamaríamos la comunión. De aquí en adelante todo esto tiene un nuevo significado, un nuevo sentido para cada uno de nosotros. Mirando este evento hacia atrás, mirando este evento en el presente y mirando este evento en el futuro. Para Israel, ¿qué era esto? Era el tiempo de liberación de Egipto. Recordaban eso. O sea, un tiempo de recuerdo. Un tiempo en el que ellos recordaban. Entonces, bueno, Jesús dice, hagan todas las veces que ustedes hagan, ahora háganlo en memoria de mí. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Se trata de Él, se trata de la liberación que Él nos ha dado. Por eso Jesús dice esto. Cuando ustedes lo hacen, se están recordando de mí. Cada vez que lo hacen. Y eso no quiere decir que no nos recordamos de Él, pero es un momento especial en que nos sentamos, meditamos en lo que Él hizo con nosotros, sabiendo de que es en memoria de Él. Para nosotros mirar atrás es mirar lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso yo creo que dentro de la práctica de la iglesia, ¿ya?, el bautismo
y la Santa Cena, todos los cristianos deberían anhelar. Y la Pascua anhelarla y anhelar, y la Santa Cena anhelarla y anhelarla todo el tiempo. Compartir. Está ahí. Por eso cada vez que lo hagas. A veces podemos pasar por el tiempo en nuestra vida en donde tantas cosas ocurren que nos olvidamos de Él. No, yo no me olvido de Él. ¿Cuánto tiempo a veces invertimos en la palabra, en la oración? En hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces miramos hacia atrás. Entonces yo veo hacia atrás en esta noche y miro hace ya 38 años la obra que el Señor hizo en mi vida. Pero miro mucho más atrás porque esa obra tuvo lugar allá en la cruz. En la cruz. Por cada uno de nosotros, Él pagó el precio. Él pagó la deuda que se tenía. Porque la paga del pecado exige un pago, hay una deuda. Y es muerte. Pero Él ya lo hizo. Y Él pagó por cada uno de nosotros. Y su pecado, mi pecado ha sido perdonado, mi vida ha sido transformada desde dentro hacia afuera. Pero para que eso ocurriera, el cuerpo de Jesús tuvo que ser destruido y su sangre derramada. Por eso imagínense, cuando Jesús toma el pan, se lo da y este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Ustedes no piensan que él tenía en mente Isaías 53? Todo lo que iba a ocurrir, todo lo que se venía, claro que sí. Él sabía exactamente lo que venía. Entonces cuando usted mira atrás, usted está viendo eso. Ve a Jesús. Fíjate, aquí dice que Él está estableciendo un nuevo pacto. Dice, esta copa, en el verso 20, es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes, que por vosotros es derramada. ¿Cuál era la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Porque si hay un nuevo es porque había uno viejo. El antiguo pacto que el Señor dio al pueblo de Israel tenía mucho que ver con el hacer. Hacer, hacer, hacer. El nuevo dice, terminado es, consumado es. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice que Él en el nuevo pacto va a colocar su espíritu dentro de nosotros, para que caminemos en sus caminos. Es la promesa de Dios. En Jeremías 31, el Señor habla por medio de Jeremías de ese pacto, que aún no se ha cumplido por completo con Israel, pero con nosotros sí. Que tiene el efecto en nosotros. ¿Y cuál es? Que Dios dará un nuevo corazón. Va a transformar este corazón de piedra en un corazón de carne, real, ahora. No duro, sino uno que es moldeado y que cree en Cristo Jesús. Fíjense que todo tiene que ver con lo que ocurre dentro de nosotros. Es la obra que Él hace. El nuevo pacto no se enmarca en lo externo, porque se trata de Él. De eso se trata. Y el efecto que produce en nosotros es interno, una transformación por completo, desde dentro hacia fuera. Ahora, piensen en esto. ¿Quién estableció el antiguo pacto? Vea lo que dice Éxodo 24:8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre, fíjate, tomó la sangre, eso quiere decir que para haber un nuevo pacto también había que tomar sangre. Pero aquí vamos a ver la diferencia. Dice, y tomó sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿La sangre de quién era? De animal. Pero el pacto de quién es? Es de Jehová. Jehová haciendo un pacto con ellos. Entonces, si alguien quería venir y establecer un nuevo pacto, tendría que ser del mismo nivel de Jehová. ¿Qué hombre iba a poder decir, no, yo les voy a dar un nuevo pacto? No, Cristo Jesús está mostrando que Él es Dios. Por eso dice, este es mi nuevo pacto con ustedes. Entonces el antiguo comenzó con sangre y en pacto de Jehová. Y este nuevo pacto comienza con sangre.
pero con la sangre de Dios. Ya no más de animales, sino la sangre de Dios. Entonces, ¿de qué se trata este nuevo pacto? Primero, se trata de que es una transformación interior. O sea, que este nuevo pacto, para usted y para mí, nos limpia de todo pecado. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor pasa por alto cuando usted y yo nos arrepentimos. El Señor mismo es lo que está diciendo. Jehová dice, perdonaré la maldad de ellos. Ha perdonado nuestra maldad. Y lo más lindo de todo es que no se acuerda más. Por eso cuando Pablo dice ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, porque están centrados en el nuevo pacto, en la obra de Cristo Jesús. Segundo, este nuevo pacto tiene que ver con que la palabra de Dios es puesta en nosotros. La palabra de Dios es puesta en nosotros. Ahí mismo en Jeremías 31, pero en el verso 33. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces habla de que la palabra de Dios viene a hacer vida en nosotros. Viene a trabajar en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Antiguamente estos hombres podían tener su palabra, sí, en su mente. Podían recitarla, sí, pero eso no producía ninguna transformación en ellos. Y hoy día hay mucha gente que puede conocer la Biblia, pero si esa Biblia no está en su corazón, no va a transformar su vida. La obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajando en nosotros, y esto comienza con este nuevo pacto. Vosotros habéis sido limpios por las palabras que yo os he hablado. Es lo que el Señor les dice a ellos. Juan. También este nuevo pacto trata de que usted y yo entramos en esta nueva y estrecha relación con Dios. Una relación estrecha con Dios. Jeremías, el versículo 33 del capítulo 31 dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la palabra de Dios en nosotros, limpiado de todos nuestros pecados, y entramos en esa estrecha relación con Dios. O sea, no podemos entrar en esa estrecha relación con Dios si no hemos sido limpiados de nuestros pecados. Y es por eso que Él tenía que morir primero. No había otra forma. Para que nosotros pudiéramos ahora ser hijos de Dios y tener esa estrecha y íntima comunión con Dios. Entonces, fíjese, de aquí en adelante Jesús está diciendo, de aquí en adelante ahora va a ocurrir un nuevo pacto, va a haber una transformación. Pero para que eso se dé, yo tengo que ir a la cruz. Tengo que morir en la cruz. Con este nuevo pacto comienza esta nueva relación. Lamentablemente hay muchos cristianos que hoy día viven como que si no hubiera transformación en su vida. Ahora, cuando Jesús murió, vea lo que dice en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya estaba ahí colgando la cruz, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, Él clamó aquí. ¿Y qué es lo que Él está clamando? Él está diciendo, he terminado el propósito eterno de la cruz. De aquí en adelante. O sea, cumplí la voluntad del Padre. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día esta obra que el Señor hizo se mantiene terminada. No hay nada más que usted o yo pueda hacer, no hay nada más que un hombre pueda hacer, no hay nada más que debiéramos esperar. Ya está hecho. A través de este consumado es, la fe cristiana se sustenta. Cristo dijo, ya está terminado. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que esa obra estuvo terminada y aceptada con el Padre? Venga el domingo, a las 8. Ahí vamos a ver. Pero es una palabra, resurrección.
Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Cuando el Señor está diciendo aquí, consumado es, está diciendo, estoy pagando todas las deudas. Todo lo que el hombre debió haber pagado, yo lo estoy pagando. Y con eso estoy haciendo las paces entre Dios y el hombre. Y es en este punto en donde probablemente el velo se rasgó. ¿Se acuerdan? Desde arriba abajo. Un velo inmenso. Se rasgó. Y desde ese día, esa casa quedó desierta. No importa el templo que ellos pudieran tener por 37 años. Ya Dios ya no estaba ahí. Ya Dios no iba a trabajar más así con ellos, sino a través del concepto consumado es nuevo pacto, terminado en la cruz. Entonces imagínense, si fue simultáneo o no, en ese momento el Señor gritando consumado es, tembló la tierra y ¡prum! Se partió ese velo. Se partió. Y hay algunas películas dramáticas, se parte ahí como un terremoto, que sí es, y se parte y se abre la tierra y todo lo demás. Pero el asunto es que el velo se rasgó. O sea, que ahora ellos podían mirar. Yo creo que lo más tremendo para estos líderes era que ahora ellos podían mirar al interior, al lugar santísimo, porque ya no había velo. Pero ellos no entendieron eso. Entonces, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Toda la culpa, toda la ira de Dios el Padre, ¿ya? Todo lo que Él estaba exigiendo del hombre, toda su ira cayó sobre su Hijo, por nuestros pecados. ¿Se imagina? Entonces, por eso a veces nosotros, los cristianos, ¿ya? Y a veces me sorprende, ¿ya? En realidad no hay muchas cosas que ya me sorprendan a esta altura de la vida, pero es increíble cómo en este tiempo lo tomamos así como, sí, la Semana Santa, o sí, y no estoy diciendo que es la Semana Santa solamente, es la vida santa. Pero para que podamos vivir una vida santa tenemos que entender realmente quién es el que hizo posible eso. Para que podamos vivir realmente en santidad. Pero mientras los cristianos no entiendan esto, la culpa, la ira, ¿ya? El castigo que cayó sobre su Hijo por nuestros pecados, van a seguir viviendo una religiosidad. Y nada más. Viviendo como, no, no soy tan malo. En realidad, en comparación a quién, sí. Pero fíjate, toda la ira de Dios dice que ningún hombre es bueno. No importa lo que digan los expertos, ¿ya? Los profesionales. No, en el fondo nadie es bueno. Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios. Cuando el Señor dice consumado es, está diciendo, hombre, tu deuda ha sido pagada por completo. No tienes nada más que hacer, solamente creer. Cuando creemos en Él, nuestra vida se transforma. Y comenzamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces todo fue pagado. Todos los tipos, todas las promesas, todas las profecías se cumplieron ahí, en ese momento. Ahí estaba completo, ya no había nada más. Génesis, capítulo 22, ¿ya? Jonás, capítulo 2. Todo lo que estaba ahí ocurriendo se completó ahí. Todos estos sacrificios que hacían los judíos en forma ceremonial se consumaron, ya no eran más necesarios. La obediencia perfecta fue consumada, uno la cumplió, Cristo Jesús. Él la cumplió, nosotros no podemos. La justicia, la satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. Pero lo más increíble también es que el poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron consumados. ¿Dónde está muerte tu aguijón?
¿Dónde está el sepulcro de tu victoria? Que Él expuso públicamente. Así que cuando compartimos, ¿ya?, la comunión, miramos lo que el Señor hizo por nosotros. Y queremos caminar en obediencia a Dios y caminar en el Espíritu. Pero para que eso pueda hacer, primero debes entender el trabajo que ya fue hecho. Porque si no, no valoramos. Usted dele a los niños todo lo que quiera. ¿De qué va a ocurrir? No saben realmente el costo. Ah, porque lloró, fixa ya, va. O esto, o aquello. No, yo quiero estos zapatos. Y los padres van. ¿Ya? Sí, es para que no se traumen. No se va a traumar. Va a aprender. Y no te va a avergonzar. El problema es que hoy día hay muchos cristianos que avergüenzan a Cristo. Porque no entienden lo que el Señor hizo. El trabajo está terminado. 2 Corintios 5 nos dice que el Espíritu es la garantía que está dentro de nosotros y da testimonio a nuestro espíritu. Las arras del Espíritu, dice. Él la dio para que usted y yo podamos creer y podamos tener esa confianza y caminar. Pero fíjate, dice aquí en el verso 15 de Lucas 22, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esperanza. Esperanza para todos nosotros. O sea, un día vamos a comer esto y vamos a estar y el Señor va a servir esa cena para usted y para mí. Entonces esto nos da esperanza y la esperanza no avergüenza. Estoy declarando mi expectativa absoluta de que Jesús viene. Yo estoy esperando a Jesús. Por eso dice, ¿cuánto es deseado comer con ustedes? ¿Ustedes creen que ese deseo de comer con nosotros ha terminado de Jesús? Él desea. Y lo va a seguir teniendo. Y un día usted y yo vamos a estar ahí. Entonces tenemos esta esperanza. Mirando en amor. Vea, cuando llegamos aquí y vamos a compartir la comunión esta noche, todos llegamos en la misma condición. Todos. Cuando venimos a la mesa del Señor a compartir la comunión, no hay bautista, no hay Calvary Chapel, no hay Ministerio Cela, no hay nada de eso. No debiera haber. ¿Por qué? Porque es la mesa que el Señor estableció para el cuerpo de Cristo Jesús, para todos sus hijos. Entonces, si hay alguien aquí que es, a lo mejor dice, no, yo soy bautista, usted es mi hermano en Cristo. Es lo que es. Pero yo no soy miembro en plena comunión de esta iglesia. Pero es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es importante. Porque hay algunos que le dan más énfasis a ser miembro de una denominación que a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y la membresía, por llamarlo así, más importante es que usted ha nacido en el cuerpo de Cristo. El sacrificio fue el mismo para los bautistas, para los pentecostales, para los Calvary, para cualquiera. Es el mismo sacrificio. Y eso debiera traernos a unidad y no a división. Entonces el Señor Jesús, ¿ya?, dice, hey, vean esto. Este es el nuevo pacto. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo creo que los discípulos estaban así como, ¿de qué está hablando el Señor? De pronto lo afectó el humo de las cosas que tenían ahí, de las velillas. Pero no, aquí el Señor les dice, hey, esto es, así va a ser. Lucas 24, ¿ya? Versículo 49, dice que el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos, les sopló y ellos entendieron después todo lo que el Señor les había hecho. Entonces el asunto es,
cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Si estamos realmente viviendo nuestra vida como que no hay una transformación en nuestra vida, entonces hay muchos cristianos que viven hoy día una vida como que si no hay limpieza de su pecado. Hay muchos cristianos que hoy día que no toman la palabra de Dios como la verdad absoluta. Y no solo eso, sino que no la obedecen. La voluntad de Dios en nuestros corazones, ni siquiera a veces la consideran. Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Participan de la comunión, pero en realidad no lo están haciendo en memoria de Él. En memoria de Él. Si no, ellos están deshonrándolo a Él. Porque acuérdense, esto es en memoria de Él. Yo no quiero que usted piense que esto a veces pasan y se toma la comunión como algo así como sin significado alguno. Tiene mucho significado. Y el apóstol Pablo lo dice en Corintios. Cada uno debe examinarse. No hay mejor examen que el que uno mismo se hace. Y ve realmente dónde está. Porque hay algunos dicen que han enfermado, hay algunos que se han muerto. Por causa de tomar dignamente la cena, la comunión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no entienden. En Corintios 11, versículos 23 al 30, el apóstol habla acerca de él. Entienda, el pan y el vino no es que se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Son un simbolismo. ¿Ya? Pero tampoco no es que no representen o no valgan nada. No son elementos así como diría alguien sagrados y santos en sí mismo. No. Pero ellos representan algo que es muy sagrado. Y es lo que Cristo hizo. Eso es. Y por eso debemos examinarnos con reverencia, con respeto, cuando venimos a la mesa del Señor, entendiendo lo que Jesucristo hizo. Y esto es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso dice, vea, haced esto en memoria de mí. Este es el mandato de Dios. O sea, esto no es un asunto de que siquiera lo hacen, no, esto es háganlo. Y la vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Primero, recordar quién es Jesús. Y segundo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando usted recuerda quién es Jesús y cuando usted sabe lo que Él ha hecho por usted, usted realmente va a tener el verdadero sentido de que lo que está haciendo es en memoria de Él. Pero cuando lo olvidamos, cuando dejamos de lado, ¿ya? Cuando nosotros comenzamos a rebelarnos en contra del que nos rescató, lo hemos olvidado. Y esa es la realidad. Cuando usted y yo comenzamos a confiar en nosotros mismos en lugar de Jesús, lo hemos olvidado. Por eso dice que cada vez examínense todo el tiempo. Por eso Pablo dice en Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Esta es una advertencia individual, pero también para la iglesia del Señor. Para la iglesia del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces vea aquí cuál es la solución. Para no beber y comer indignamente, examínese. El autoexamen. Y luego venga y confiese. ¿Cuál es la solución para el pecado? Cuando usted se reconoce y da cuenta, ay, soy pecador, he hecho esto. ¿Qué debe hacer? 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, confiese su pecado. Arrepiéntase. Es una práctica común y constante en la vida del creyente. No ande por la vida caminando y, ay, ¿será que habré pecado? No, Señor. Perdóname de mis pecados y aún de los que me son ocultos. Porque a veces nosotros pensamos que somos tan buenos que no fallamos. Que no deshonramos a Dios. Pero sí lo hacemos. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos.
Por eso dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender lo que Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos y lo que Jesucristo hizo después, mostrando en forma práctica. Dice, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, es como decir, ¿sabes qué? No me interesa. Estoy viendo el pecado y ¿qué me va a hacer? Y lo he hecho por años y nunca me ha pasado nada. Un día el Señor va a traer a usted y a mí juicio, si no nos arrepentimos. Por eso es un buen tiempo, cuando compartimos la comunión. Por eso la iglesia debe hacerlo. Porque aunque usted no quiera, es un tiempo en donde los cristianos deben reflexionar lo que Cristo hizo. Y más aún en este día, en este tiempo en el que estamos, ya en donde Jesús estaría hace 2000 años y restos atrás, con sus discípulos y diciendo, vea, este es mi cuerpo, este es el pan que representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, que va a ser derramada por usted. Esto va a sellar el nuevo pacto. Esto va a traer la consumación de todo, la obra redentora, pero para que eso ocurra, yo en 12 horas voy a estar colgando en una cruz. Y sufrir lo que nadie más puede sufrir. Porque el asunto, usted dice, a lo mejor hay gente que ha sufrido más que Jesús, puede ser, humanamente. Pero nadie ha sufrido, dice, con tal contradicción de pecados sobre él. Nadie ha cargado los pecados de nadie más, solo él. Entonces, nadie puede sufrir, ¿ya? Ese sufrimiento, solo él. Y cuando él los cargó, él exclamó, Padre, ¿ya? ¿Por qué me has abandonado? Imagínense. Estaba ahí en esa tal contradicción. ¿Ya? Sintió ese peso. Hay algo espiritual ahí que nosotros no podemos discernir ni entender. Porque ninguno de nosotros es capaz de cargar el pecado de ninguno de nosotros. Y decir, yo voy a pagar por ti. Tírame tu pecado a mí, déjame ver. No podemos. Pero Cristo sí. Y los cargó. Porque Él no murió por el pecado de Él, sino murió por el pecado de todos nosotros. ¿Y eso a usted no le da paz? Saber de que alguien hizo por mí lo que yo no podía hacer. ¿No le da esperanza el saber que vamos a compartir esto que tiene que ver con que Dios ya lo hizo, lo consumó y ahora tenemos vida eterna y Señor te agradecemos por lo que tú hiciste? Eso le debe dar paz, consuelo, esperanza, seguridad, pero también nos debe animar para que muchos otros puedan también ser parte de eso, ser parte de eso. Entonces vamos a compartir la comunión esta noche. Entonces Jesús ahí, yo me voy a poner la túnica ahora en un momento, ¿ya? Y partió el pan, ¿ya? Aquí no vamos a partir el pan, van a pasar ahí por su lugar con el vino y el pancito. Usted toma uno, toma una copa, toma un pan y espera para que todos juntos compartamos esto. Ahora, si usted está aquí por primera vez y no es cristiano, no ha recibido a Jesús en su vida como Señor y Salvador, y usted dice, yo lo puedo hacer, total, nadie sabe, sí, pero no está teniendo ningún sentido ni ningún valor lo que está haciendo. ¿Cuándo va a tener sentido y valor? Cuando usted dice, Señor, te acepto, perdona mis pecados, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo no sé si aquí en esta noche hay alguien que nunca ha aceptado, nunca ha dicho, Señor, te acepto como mi Señor, te recibo Jesús por lo que tú hiciste y me arrepiento de todos mis pecados. Si hay alguien aquí que lo haya hecho, o que no lo haya hecho más bien, y quiere decir esta noche, Señor, te acepto, le voy a pedir que todos nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a orar, y donde usted esté, puede levantar su mano y vamos a orar por usted.
Si hay alguien aquí en esta noche que diga, Señor, te quiero recibir en mi vida como el Señor Salvador de mi vida. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? Nunca lo he hecho. He estado en una iglesia por años y en realidad nunca lo he hecho. Nunca he entendido realmente esto. Entonces, vamos a orar. Y si hay alguien aquí, le voy a pedir que levante donde está su mano para orar por usted. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por la bendición que tú nos das de poder ser tus hijos a través del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te alabamos, Señor, te adoramos. Queremos pedirte, Señor, que a lo mejor de alguna manera, en alguna medida, de alguna forma, hemos hecho algo, Señor, que no honre tu memoria. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Y que nos ayudes, Señor, para que nos des lo que necesitamos en esta noche. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Sabemos, Señor, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y que tenemos, Señor, ese lugar guardado, esa herencia guardada allá en los cielos. Esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús por medio de su resurrección. Oramos, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder examinarnos y presentarnos delante de ti pidiéndote perdón si es necesario por lo que hemos hecho en este día, en estos días, en esta semana, que no ha traído honra a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones y traiga convicción. Y mientras oramos con los ojos cerrados, si hay alguien aquí que quiere tomar este paso de fe y aceptar el sacrificio de Cristo y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiera esta noche recibir a Jesús como el Salvador de su vida, que ha caminado y dice, nunca lo he hecho en realidad, y lo quiere hacer, esta es la oportunidad. Si no hay nadie más, vamos a orar. Y la persona que levantó la mano puede repetir conmigo esta oración. Y nosotros como iglesia también lo apoyamos. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te confieso como mi Señor y Salvador. Recíbeme y acéptame como tu Hijo. Limpia mi vida y lléname con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a seguirte todo el tiempo que me quede en esta vida o hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias.